Hola amigos, nos encontramos en el pueblo mágico de Puerto Moral, situado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, provincia de Huelva. Y aquí hay un albergue de peregrinos porque esto es punto de paso del Camino de Santiago que parte desde el Rocío. Bueno, esto de aquí es un cuarto de baño que está estupendamente bien equipado. Y ahora aquí está la señorita Sandra, saloncete con su tele. La cocina también bastante apañada. Qué chulo el sello que pueden conseguir los peregrinos que se alberguen aquí. Con el signo de pueblo mágico. Las literas con 8 plazas. Las almohadas son muy cómodas. Sí, son muy cómodas, la verdad. Y un calefactor que lo hemos puesto todas las noches que hemos dormido aquí y le calienta la habitación en un momento. Así que ya sabéis, si paséis por Puerto Moral, Quedarse aquí porque está divino. Como todo pueblo mágico, Puerto Moral posee atractivos alicientes que merecen ser descubiertos. En este sentido, uno de los primeros que encontramos a la salida del albergue es su iglesia de San Pedro y San Pablo. El templo, hecho a base de mampostería, mezclando ladrillos de barro y piedra, fue declarado bien de interés cultural en el año 2007. La estructura que hoy vemos en pie es una obra datada entre finales del siglo XV y principios del XVI, aunque es muy probable que el edificio se levantase sobre otro anterior del siglo XIII. Sin embargo, se cree que la cimentación original viene de la época romana, pues se han encontrado vestigios de esta civilización. De hecho, en el umbral de la portada meridional puede apreciarse cómo se ha aprovechado parte de un fuste romano. Por su parte, la portada occidental es obra de Hernán Ruiz II, arquitecto conocido sobre todo por construir el cuerpo de campanas de la Giralda de Sevilla. La creó en 1575 y en su conjunto se aprecian columnas con capiteles toscanos que se rematan en pináculos tras superponerse entre estos dos elementos el bloque de un frontón triangular. Remata el conjunto una espadaña decorada con delgadas columnas. Accediendo al interior del complejo, advertimos una planta rectangular con una sola nave. La cubierta se compone de un armazón de madera, salvo el presbiterio, confeccionado por una bóveda de crucería. Este último elemento se encuentra adornado por pinturas murales realizadas por artistas locales. Entre la iconografía que se exhibe destacamos la figura del Dios Padre, escoltado por ángeles, y las virtudes teologales de la esperanza, la fe y la caridad. El presbiterio está presidido por un retablo barroco construido en el año 1701. En su cuerpo central, las imágenes de San Pedro y San Pablo se sitúan a los lados de la talla de Nuestra Señora de la Cabeza, cuyo cabello es natural. No en vano esta iglesia también recibe el nombre de esta patrona. En cambio, el cuerpo superior del retablo está presidido por una escultura del Salvador. Esta imagen pertenecía anteriormente a la ermita de San Salvador, situada en las proximidades de Puerto Moral. Los retablos de San José y del Nacimiento también son de gran interés. El primero de ellos es de mediados del siglo XVIII, hecho con un estilo derivado del rococó. La talla central de San José con el niño es del siglo XVIII, no así las figuras de los niños Jesús, que son del siglo XVI. Uno de ellos reproduce al que aparece en la Catedral de Sevilla, realizado entonces por Martínez Montañés. Finalmente, en el cuerpo superior del retablo resalta un Cristo hecho de marfil. Su peculiaridad radica en el largo viaje que tuvo que realizar esta pieza desde Filipinas en el año 1805 hasta llegar a esta iglesia. El segundo retablo de interés, el del Nacimiento, lo encontramos en la capilla de la Virgen de la Cabeza. Hoy la patrona la encontramos situada en el retablo mayor, pero su lugar lo ocupa un crucifijo que aparece escoltado en las calles laterales por las desdibujadas pinturas de San Juan Bautista y San Blas. Lo más valioso de este retablo es la escena del nacimiento de Jesús, donde adivinamos las figuras de la Virgen, San José, el niño, la mula, el buey y un pastor. El conjunto fue elaborado en el siglo XVI por el escultor flamenco Jorge Fernández Alemán. Por aquel entonces, este artista también estaba trabajando en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, lo que incrementa la relevancia de este grupo escultórico. Por su parte, el templo cuenta con otras dos capillas. De un lado tenemos la dedicada a la Virgen del Buen Fin. La talla que preside el retablo barroco es del siglo XVIII.
En las calles laterales aparecen pintadas la figura de San Francisco Javier y San Luis de Gonzaga. El conjunto lo corona la pintura de San Juan Nepomuceno. De otro lado encontramos la capilla de la Virgen del Rosario, donde las imágenes de San Francisco y Santo Domingo acompañan, entre columnas salomónicas, a la patrona de los dominicos. El retablo es del siglo 1701 y la talla de la Virgen es del siglo XVII. La capilla se cubre con una bóveda vaída decorada con singulares pinturas. Para terminar la visita en el templo reparamos en el Cristo crucificado hecho a base de papel, material que le confiere un peso muy ligero, hecho que le permitía ser portado por el sacerdote en los Vía Crucis. A pocos pasos al oeste, bajando por la calle Virgen de la Cabeza, damos con la plaza de San Pedro y San Pablo, construida en 1986. Desde los veladores de su bar se puede disfrutar de vistas a un entorno rural dominado por las vegas del barranco de San Pedro y los perfiles de la Sierra de Gilmarín. Frente a esta plaza, en esta misma calle, encontramos el consultorio médico en cuya balconada advertimos curiosas esculturas realizadas con herraduras. Son obras creadas por el artista Perico Canterla y no serán las únicas que veremos a lo largo de la visita al pueblo. Tras el consultorio médico seguimos avanzando para ver desde una boca calle un antiguo cartel pintado recientemente rescatado en una fachada. El texto reza: por orden de la alcaldía se prohíbe arrojar aguas y basuras a las calles bajo multa de unas 10 pesetas. Hoy las pesetas las pasamos a los céntimos de euro, que son los que nos gastamos en el bar Merry, local que sirve tanto de punto de sellado con el pasaporte de pueblos mágicos como para pegarse un buen desayuno. Que rule la buena tostada de pueblo con zurrapa. 15 o 20 pasos más al oeste se encuentra el Ayuntamiento de Puerto Moral, que hoy ocupa la casa del antiguo fundador de la importante feria de ganados de esta villa. A las puertas del pueblo nos espera, por un lado, la Fuente del Pilar. Una placa nos informa que fue reconstruida desde su nacimiento en el año 1934. Está hecha a base de ladrillos y dispone de una gran pila de agua que bien podría servir de abrevadero para el ganado. Hablando de ganado, contiguo a este hito etnográfico, nos sorprende otra obra de forja de herradura que homenajea a la Feria de Ganado de Silla y Tiro que se lleva celebrando desde 1893 cada primer domingo de abril. Avanzando para entrar en el barranco de la Madrona, nos recibe otra escultura, esta en forma de ave. En este entorno natural vamos a descubrir otros lugares de interés que dan valor a Puerto Moral. En un principio, los paneles informativos que salen al paso divulgan una red de senderos por la zona muy atractivos. En un vídeo que estamos preparando, realizaremos el que llega a Higuera de la Sierra, transitando para ello gran parte del conocido Sendero de Belén. El Ayuntamiento de Puerto Moral lo creó en honor al precioso Belén viviente que se celebra aquí cada mes de diciembre durante el Puente de la Inmaculada. De hecho, en sus primeros años de vida, el Belén ocupaba el siguiente espacio al que nos acercamos y al que tenemos el privilegio de ser acompañados por Jacinto de la Osa, alcalde de Puerto Moral. El sitio se trata del Jardín Botánico Los Nogales, llamado así en honor a los vecinos que antaño plantaron esta especie arbórea en el lugar y del que sacaban provecho recolectando sus frutos. Hoy son variadas las especies de árboles, matorrales y plantas que conviven en este recinto al aire libre y del que se benefician los panzurracos para sus quehaceres gastronómicos. Para nosotros es otra manera de acercarnos a la naturaleza y conocer algunas especies autóctonas de la zona. También por aquí podréis descubrir alguna escultura de forja escondida. Hay una ruta por el pueblo que te reta a encontrarlas todas. ¿Os animáis con ella? A continuación, volvemos sobre nuestros pasos para remontar el barranco de la Madrona y dirigirnos a dos molinos harineros, legados etnográficos ligados a la cultura del agua y a la producción del alimento básico, el pan. El primero que visitamos es el molino de Roezno de Tolete, rehabilitado en el año 2013, siendo alcalde Ezequiel Ruiz Sánchez. Este tipo de construcciones tuvieron gran importancia entre los siglos XVIII y XIX
y actualmente se tiene constancia de que Puerto Moral dispuso de hasta 6 molinos. Con el desarrollo industrial y la llegada de la electricidad dejaron de usarse, pero gracias al Ayuntamiento de Puerto Moral se han recuperado 2 de ellos. En este de aquí, el de Tolete, se ha llegado a recrear fielmente el mecanismo de la molienda tradicional, en el que el agua bajaba del cubo para hacer funcionar el rodezno hidráulico que hacía mover las piedras volandera y solera que molían el grano. Al parecer, hay días en el que se realizan exhibiciones de este proceso para el disfrute de los turistas. El segundo molino, el de Regina, se enmarca en un enclave más pintoresco, a orillas del barranco de la Madrona, casi oculto por la espesura vegetal. Este complejo se rehabilitó en el año 2019, siendo alcalde Mario Guzmán Domínguez. A diferencia del de Tolete, el molino todavía no exhibe una maquinaria restaurada, pero conserva gran parte de su piedra original. Tanto Regina como Tolete forman parte del decorado del Belén viviente que antes hemos mencionado. Regresamos ahora a la parte alta de la población para ir en busca de un par de miradores. De ahí es el albergue. El primero de ellos se nos anuncia en la calle trasera de Rodeo, a las puertas del albergue. Llegar a él supone una pequeña caminata de 200 metros y con alguna rampita interesante, pero asequible. Poco después, llegamos a más que un agradecido aparcamiento para los visitantes que tendremos que atravesar para llegar al balcón del mirador del pantano. Desde aquí se adivina parte de la cuenca hidrográfica de la Ribera de Huelva que va a parar al embalse de Aracena, masa de agua que ya empieza a ocultarse entre la espesura vegetal. Las panorámicas también dejan ver algunos cortijos y las sierras fronterizas de Hinojales, Valle del Gato, Villarejos o Jabata, entre otras. Desde este punto se anuncia otro interesante sendero que en esta ocasión dejaremos escapar. Para ir al siguiente mirador tomaremos la calle de la Era, arteria que nos sorprende con un altillo custodiado por 2 escorpiones. Apuntad, ya podéis tachar 2 obras más de la lista. Y no vamos a tardar mucho en dar con otra. Está en forma de burro, en este caso. La verdad es que no deja de sorprendernos cómo el artista se las ha ido ingeniando para ir dando forma a la pieza. La obra se ubica frente a otra gran fuente con pileta, que seguro que también sirve de abrevadero para las bestias que forman parte de la Feria de Ganado de Silla y Tiro, una de las más antiguas de Andalucía. Se celebra tradicionalmente en torno al primer domingo del mes de abril, así que habrá que señalar esta fecha en la agenda para futuras visitas. Justo detrás de esta pileta asciende un tramo de calle que nos va a dirigir a un recinto de arena que se utiliza en esta feria para realizar exhibiciones de caballos y concursos de mulos de tiro. Rebasaremos este espacio hacia su extremo septentrional para obtener unas vistas todavía más impresionantes hacia el embalse de Aracena. Las estampas se abren todavía más, dejando al descubierto también las infraestructuras de la presa. Pero para disfrutar mucho mejor del entorno del embalse, cogemos el coche y descendemos por la carretera HU 8130 para alcanzar el complejo de Secret Lake. Este local, que en el momento de nuestra visita todavía estaba ultimando los detalles para su reciente apertura, es el lugar ideal para degustar una suculenta gastronomía rodeado de un precioso entorno natural. Dicen que en este lugar acontece uno de los atardeceres más bellos de Huelva y que los cielos nocturnos son ideales para la observación de estrellas. No en vano, Puerto Moral ha recibido la certificación Reserva Starlight, lo que convierte al municipio en uno de los destinos turísticos enfocados a la observación astronómica. Además, si las cianobacterias lo permiten, en las aguas del embalse te puedes dar un baño y practicar las actividades de pesca, piragüismo o el kayak.
Qué buen lugar para cerrar este vídeo y para animaros a visitar Puerto Moral, este antiguo lugar de paso en el que existía una venta junto a una morera y que hoy supone un mágico rincón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, deseoso de recibiros con las puertas abiertas. Hasta la próxima.